Hola, buenas tardes. Vamos a continuar con el tema de la suspensión. Ya lo iniciamos la clase anterior, entonces esta es la siguiente parte de la suspensión. ¿Sí? Acuérdense, hagan un repasito de lo que hemos visto, hagan un repaso en el libro, hagan una lectura. También les quiero encargar que lean unas tesis. Les doy el número de registro 21 27 51 30 38 14 18 04 16 22 93 97 173 984 21 39 13 18 64 15. Estas tesis les van a ayudar a entender cosas que estamos diciendo y que vamos a leer en cuanto a la suspensión. ¿Sí? Hoy me voy a referir a la clasificación de los actos reclamados atendiendo a su naturaleza. Como dice la Constitución, se deberá conceder la suspensión atendiendo a la naturaleza de los actos. ¿Qué quiere decir atender a la naturaleza? Pues atender al tipo de acto que se señale como reclamado. En esta clasificación no la encontramos en la ley de amparo. ¿Dónde se aparece? Pues en la jurisprudencia. Básicamente en la jurisprudencia va calificando el tipo de actos y entonces se hace una clasificación. La encontramos también en la doctrina. ¿Sí? Acuérdense que a veces cuando se escribe un libro, pues también se emite opiniones de si está bien algo o no está bien dicho. Y entonces tiene eco algunas expresiones que hacen quienes hacen libros, quienes elaboran algún libro, generalmente emiten alguna opinión. Entonces, atendiendo a la clasificación de los actos reclamados, tenemos que, de acuerdo con su naturaleza, hay actos positivos, actos negativos con efectos positivos, actos prohibitivos, actos declarativos, actos consumados de modo reparable, actos consumados de modo irreparable, actos futuros e inciertos o probables, también les dicen, actos futuros inminentes, actos instantáneos, ¡pum!, esos que se hacen así rapidito, y actos de tracto sucesivo, que no se hacen rapidito, sino que quieren decir que para perfeccionar esos actos se requirió o se requiere de varias conductas que van a concluir con el acto reclamado o con el acto de autoridad que se va a reclamar en el amparo. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son los actos positivos? Aquellos que consisten en una acción, en un hacer por parte de la autoridad. La autoridad ya dictó un oficio que contiene una orden. Vamos a suponer que este es el oficio y contiene una orden. Lo que queda o lo que sigue es que se cumpla la orden dada en este oficio. Ese es un acto positivo. Un acto que requiere de una ejecución, de un hacer algo para lograr que se cumplimente esa orden, ¿sí? Una orden de aprehensión, bueno, pues puede ser que esta sea la orden de aprehensión, ¿sí? Puede ser que esta sea la orden de aprehensión, pero con eso no basta para detener al individuo. Tiene que ir la policía a buscar a la persona, al gobernado, y detenerlo, ¿verdad? Se supone que respetando sus derechos humanos y todo el rollo. Pero la orden ya está dada, ya está aquí el papel.
Ahora falta que se cumplimente. Ese es un acto positivo respecto del cual, genéricamente, diría yo, procede conceder la suspensión. Dice el libro que estos actos se traducen en un hacer de las autoridades, voluntario y efectivo, que se presenta con la imposición de obligaciones al individuo, traducidas en un hacer o en un no hacer, y que implican una acción, una orden, una privación o una molestia. Actos positivos. Actos negativos son los actos o aquel tipo de actos donde la autoridad se rehúsa a hacer algo que le corresponde. El clásico ejemplo es el derecho de petición. Yo le hice una petición a la autoridad y ella no me contesta. Se rehúsa a darme respuesta. ¿Sí? Ese es un acto negativo, también conocido como omisivo. ¿Sí? Tenemos otros actos omisivos respecto de los cuales procede el amparo. Están en el artículo 107, cuando dice que procede el amparo indirecto en contra de las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos. Las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Entonces, las omisiones de la gente del Ministerio Público también, actos negativos. Respecto de ellas no vamos a solicitar la suspensión porque no procede. No hay nada que paralizar temporalmente, no hay nada que detener. Es más bien al contrario. La autoridad no quiere hacer lo que le corresponde hacer. Bueno, actos negativos con efectos positivos. Se puede considerar que la negativa que está produciendo la autoridad responsable, alguna no tiene ninguna consecuencia. Yo le pedí una autorización para poner un puesto en la feria y me lo negó. Es decir, ¿en qué se traduce? En que yo no puedo poner un puesto en la feria. No tengo autorización, permiso o licencia para instalar un puesto en la feria de Aguascalientes. Ese es un acto donde la autoridad está rehusando a lo que yo le pedí, lo que yo le solicité. Pero estamos en este supuesto de actos negativos con efectos positivos. Imagínense ustedes un establecimiento ya con su licencia, con su autorización o con su permiso. En términos genéricos se llama licencia, ¿sí? Ya con su licencia. Pero hay un artículo en el código urbano, en el código mercantil, en el código que ustedes quieran, hay un artículo que dice que si yo tengo un negocio con una licencia, debo pedirle a la autoridad cada 2 años que revalide esa licencia. Así lo hago. Voy y quito del vidrio mi licencia, mi permiso, mi autorización. Hago un escrito donde le digo a la autoridad que anexo mi licencia para efecto de que sea revalidada. Y la autoridad dice no va a lograr revalidar esa licencia. Es un acto negativo, pero tiene un efecto positivo. ¿Cuál? Pues que yo no voy a poder abrir mi negocio porque no me revalidaron mi licencia. Ese es un acto negativo que tiene un efecto positivo. En el momento que la autoridad quiera, va y lo clausura. ¿Sí? Porque va a decir no tienes licencia. No tienes porque no te la revalidé. ¿Sí? Ese acto donde ella se negó tiene una consecuencia.
¿Cuál es esa consecuencia? Que yo ya no podré abrir mi negocio. Actos prohibitivos son aquellos en que la autoridad impone una obligación que limita un derecho. Se da mucho en la materia agraria. Acuérdense de las servidumbres de paso. Pues a mi vecino que tiene las tierras junto a mí, para salir de allí tendría que dar la vuelta a un perímetro enorme. Entonces atraviesa por mi terreno. Y eso se convierte en una servidumbre de paso. O pueden pedir que se convierta en una servidumbre de paso para todos los vecinos que colineen con mi terreno. Y la autoridad, yo voy y me quejo y la autoridad determina, queda prohibido transitar por tal lugar. Está limitando mi derecho de tránsito. ¿Sí? Y está limitando la finalidad de esa servidumbre de paso establecida voluntariamente entre los congéneres de esos territorios. ¿Sí? Actos declarativos. Yo le digo, voy al SAT y le digo, SAT, soy Margarita Huerta Viramontes. Quiero que me digas si soy causante del impuesto al valor agregado. Y el SAT me contesta, pues recibido el escrito de Margarita Huerta Viramontes. Sí, ya sé que eres Margarita Huerta Viramontes. Pues nada más está reconociendo que yo presenté un escrito. No me está limitando ningún derecho, ni me está afectando ningún derecho. Simplemente está reconociendo que yo hice una petición. Punto. Declarativos. Oye, me dedico a tal cosa. He presentado declaración del impuesto al valor agregado. ¿Debo seguirlo pagando? Está bien. Quedo enterada de que te dedicas a tal cosa. Punto. No me dice más. Un acto declarativo. ¿Sí? No procede la suspensión. Actos consumados de modo reparable. Son los actos que se han realizado íntegramente, pero que por el efecto del amparo se puede restituir al gobernado en su derecho. Ese es un acto consumado de modo reparable. El juzgador debe tener la visión de si de concederle el amparo se podrían retrotraer las cosas al estado que tenían antes de la emisión del acto de autoridad. Debe tener esa visión. Si efectivamente se puede hacer eso, se va a poder cumplimentar esa resolución, entonces procede la suspensión. Actos consumados de modo irreparable. Son los actos que se han consumado en su integridad, total y absolutamente, y que ni aun concediéndoles el amparo, podrían regresar las cosas al estado que tenían antes de la violación. ¿Sí? Una expropiación. Yo tengo un terreno en Zacatecas, pero yo resido en Aguascalientes. Y no me entero ni nunca me notifica nada. 5 o 10 años después voy a ver mi terreno y sucede que ya está construida ahí. Toca parte de mi terreno una carretera, a un camino. Y yo voy a impugnar y pido la suspensión. Me van a negar la suspensión porque ya no me pueden. No se pueden retrotraer las cosas al estado que tenían antes de la violación. Quizás si me conceden el amparo, va a ser para efectos de que me indemnicen. Es decir, que me paguen por ese haber expropiado mi terreno. Aunque yo diga que nunca me notificaron, nunca me emplazaron, nunca supe nada. Cuando llegué ya estaban las cosas hechas. Y alguien me va a decir, no, pues aquí lo único que procedería sería que te pagaran, como dice el artículo 27 constitucional, la indemnización. ¿Sí? Actos futuros y probables.
o probables se conocen. Pues no existe ningún indicio de que vayan a suceder. Es que en diciembre, después de la pandemia, van a subir los impuestos y de por sí dejamos de generar y bla bla. Bueno, pero el amparo no te sirve como remedio para eso. No, tiene que haber un indicio, tiene que haber una conducta mínima de que eso va a suceder. ¿Sí? Entonces, futuros o probables. Puede que sí, puede que no. Es que en diciembre va a venir un cambio y el presupuesto del Estado y bueno, sí. Pero ¿quién te dice cómo va a venir ese cambio? Cuando ya tengamos un indicio, entonces vemos. ¿Sí? Perdón, ahí corrijo. Esos son actos futuros e inciertos o probables. Actos futuros e inciertos o probables. No hay la certeza de que vayan a acontecer. No hay. Te estás queriendo, como dicen en la calle, curar en salud. ¿Sí? Es que puede ser, es que puede venir, es que puede. Es que todo puede ser. Pero hasta que tengas una conducta de la autoridad que te diga que te va a haber una afectación a tu derecho, entonces puedes ir al amparo. Antes no. ¿Sí? Actos futuros inminentes. Pues son aquellos actos que se van a dar en el futuro, pero que yo ya tengo un indicio de que van a acontecer. Es decir, ya la autoridad me requirió, ya me dijo, ya que si no hacía tales o cuales cosas me iba a suceder tal otra conducta. ¿Sí? Ya hay un indicio, ya hay un principio de que va a suceder. Procede la suspensión de acuerdo con la posibilidad de que tengan ejecución, ¿verdad? Depende del acto. Actos instantáneos, pues aquellos que se dan en un momento se integran, en un momento se cumplen. Un ejemplo de esos, ¿cuál sería? Pues la revisión cuando salimos del estado, que hay un convoy ahí de militares o de policía, y me dicen, ¿a dónde va? Bájese, le voy a revisar su vehículo. Ese es un acto que se perfecciona, que se realiza de un modo inmediato, instantáneo, así, ¡pum! Ya, se perfeccionó cuando el policía me bajó y me revisó mi automóvil. Me dijo, abra la cajuela y abra aquí y abra allá. Bueno. Y actos de tracto sucesivo o continuado. ¿Qué quiere decir eso? Actos que requieren de varias conductas, así varias conductas, y que ese cúmulo de conductas va a concluir con un acto de autoridad. Y un ejemplo clásico sería, en materia fiscal, la designación de interventor con cargo a la caja. Cuando una empresa no paga sus impuestos o presentó una declaración hace 15 años y después ya nunca más, la autoridad no sabe exactamente cuáles son sus ganancias, cuáles son sus pérdidas, cuáles son sus ingresos. Entonces designa a un inspector de su propio personal. Tú, fulanito, a partir de mañana te vas a constituir en tal empresa. Y le dice, hasta le señala ahí, y te vas a sentar a un lado del cajero para que veas cuánto ingresa y cuánto egresa. Pagos a proveedores, de compra de esto, pago de esto.
pero también cuánto vende, cuánto recibe para ella, ¿sí? Y le dice en el mismo oficio, y esto va a durar 10 días. Te vas a constituir de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde. Vas a tomar nota de todo el ingreso y el egreso. Y luego, de ese ingreso, como esta empresa ha sido evasora de impuestos, tú vas a tomar el 10% de lo que ingresó y me lo vas a enterar aquí. Y eso va a ser por 10 días. Al 11º día, al 12º o al 15º día, o cuando lo permitan las labores de la autoridad con base en todo lo recabado por ese inspector, va a determinar, va a hacer una estimativa de ingresos de esa empresa y le va a decir cuánto le debe, ¿sí? Pero ya con base en toda la información que le llevó el inspector, que se llama interventor con cargo a la caja, ¿sí? Eso se les hace a las empresas evasoras de impuestos. O una empresa que se registró como tal y que presentó durante los primeros 5 años su declaración, pero ya al 6º, al 7º, al 8º ya no, y no sabemos si existe o ya no existe. Bueno, la vamos a buscar, existe, le vamos a designar un interventor con cargo a la caja, y como me debes dinero, pero como además no sé cuánto gastes, cuánto te ingrese, qué cantidades recibas, ese inspector va a estar ahí todos los días viendo qué entra y qué sale. Qué entra y qué sale. De todo eso toma nota y además queda autorizado para sustraer el 10% de tus ingresos diariamente durante estos 10 días. Porque hay la presunción de que eres evasora de impuestos y que finalmente me debes dinero. Entonces te los voy cobrando, ¿verdad? Después ya nada más nivelaré las cantidades de lo que rescató el interventor con cargo a la caja y de lo que decrete los contadores fiscales de esa dependencia de cuánto ha sometido de pagar impuestos, ¿sí? Ese sería un acto de tracto sucesivo, aquel que se perfecciona a través de la realización de varias conductas y que va a concluir con un acto de autoridad. ¿Cuándo voy a tener yo perjuicio? Tengo perjuicio desde que se designe interventor con cargo a la caja. Pero como es un procedimiento fiscal y hay jurisprudencia que dice que los procedimientos no se pueden suspender porque son de orden público y de interés social, entonces me van a negar la suspensión respecto de eso. Pero me van a conceder la suspensión para que esa persona que va a mi empresa no sustraiga documentos que para mí son, una empresa, pues es, la contabilidad es sumamente importante, ¿no? Entonces, van a conceder la suspensión para el efecto de que no se sustraigan, sí que asista, sí que vaya y sí que esté los días que lo comisionó la autoridad administrativa, pero no que sustraiga documentación importante para la empresa, ¿sí? Entonces, respecto de un acto no va a proceder la suspensión, pero respecto de la consecuencia de esa visita de inspección, sí va a proceder la suspensión, ¿sí? Eso sería la clasificación de los actos reclamados atendiendo a su naturaleza y que el juzgador tiene que identificar o calificar. Si es un acto consumado, va a decir, con fundamento en lo expuesto en el artículo tal, se niega la suspensión de los actos reclamados toda vez que se trata de actos consumados. Y respecto de actos consumados no procede la medida cautelar.
y ahí va a poner un fundamento y va a señalar una jurisprudencia que le resulta aplicable al caso. ¿Sí? Así de todos. Ahí no va a tener que ponderar nada, pero nada. Un acto consumado, bueno, ya se realizó, discúlpame, pero si hubieras venido antes, ¿verdad? Como el enfermo grave que va con el doctor ya cuando está muy grave, y el doctor le dice, ay señor, si hubiera venido un mes antes, pero como no, bueno, entonces, esa es la clasificación de los actos. Seguramente yo les mandaré una listita de actos y les pediré que me digan ya actos de la vida real, ¿no? Procedería o no proceder a la suspensión. Porque nosotros tenemos que atender también a un artículo de la ley de amparo. Ya estamos en la suspensión a petición de parte, ¿eh? La suspensión de oficio fue muy breve, de oficio y de plano. ¿Cuándo? Cuando se trate de los actos prohibidos por imposición de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. Y en el segundo caso, cuando se le quiera desposeer de tierras ejidales a núcleos de población. Ahí, suspensión de oficio y de plano. No se abre incidente de suspensión. Se dicta el acuerdo en el auto de emisión del cuaderno verde, cuaderno principal. ¿Sí? Siempre se los he dicho así, cuaderno verde o cuaderno principal. Y esta otra de la que estamos hablando, de donde sí debe hacer ponderación, de donde debe cuidar si la pidió el quejoso, si se causan daños y perjuicios al interés social y se contravienen disposiciones de orden público, es la suspensión a petición de parte. ¿Sí? Aquí me voy a detener tantito para hacer la aclaración que señala el artículo 127 de la Ley de Amparo. Dice, el incidente de suspensión se abrirá de oficio, aquí nada más de oficio, no de plano, de oficio, y se sujetará en lo conducente al trámite previsto para la suspensión a instancia de parte, ya de oficio, pero con apertura de cuaderno incidental, cuando se trate de lo siguiente: la extradición, fracción 1, la extradición. Fracción 2, siempre que se trate de algún acto que de llegar a consumarse haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho reclamado. ¿Sí? Entonces, en ese caso, aunque no pida la suspensión, eso es de oficio, aunque no pida la suspensión, la van a decretar, atendiendo a qué tipo de acto estoy señalando como reclamado en mi demanda. Entonces son dos supuestos. Cuando se abre de oficio, pero con apertura de cuadernillo incidental, el rosa, por separado y duplicado, y va a ser en dos supuestos. Cuando se trate de la extradición y siempre que se trate de algún acto que de llegar a consumarse haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho reclamado. Piensen ustedes en una construcción. Un señor determinó que este es su terreno y que ahí va a construir un edificio de 3 pisos. La autoridad le otorgó el permiso. Ciertas autoridades otorgan los permisos según lo que se vaya a hacer. Pero pasa otra autoridad distinta y dice, no, qué peligro. Esa es una obra peligrosa porque ese terreno, ahí hay una falla de temblores, una falla geológica. Pero además está tocando el cauce de un río. Y cuando llueve en Aguascalientes se llenan los cauces de ríos. Dice, no, esa es una obra peligrosa. Y entonces le dice a la autoridad, revócale, es una obra peligrosa. Que destruyan lo que ya construyeron.
Y dice el quejoso, bueno, pero a mí alguien me otorgó un permiso, una autorización, y entonces pide la suspensión. ¿Sí? Y le van a conceder la suspensión para que no se derrumbe, no sé la palabra, para que no se destruya esa obra que estaba él construyendo, hasta que se determine si lo señalado por la autoridad responsable se ajusta o no a derecho. ¿Sí? ¿Qué va a decir el señor dueño de ese terreno, de esa obra, en el juicio de amparo? Pues que con ese acto de autoridad se le está dañando su propiedad, su posesión, que invirtió mucho dinero en lo que lleva construido, que de destruirlo le causarían un daño de imposible reparación, porque ¿quién lo iba a indemnizar? Va a reclamar su derecho de propiedad, básicamente. Y le queda a la autoridad determinar si efectivamente es una obra de peligro. Es una obra que pone en peligro a la comunidad. Entonces, seguramente le va a negar la suspensión. Y va a decir, no, sí que se quite, que deje de construir eso. Y lo que ya está construido, que se derrumbe, que se derribe. ¿Sí? Y ese va a ser, la litis ahí va a ser quién tiene la razón. Que tenía su permiso y que era propietario de un terreno y que lo que está construyendo tiene fundamentos en la arquitectura y el ingeniero que lo está apoyando, o la autoridad que dice es una obra de peligro y daña a la sociedad. ¿Sí? Eso es lo que tendría que ponderar el juzgador para determinar si concede o niega la suspensión del acto reclamado. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos en la ley de amparo que nos dice que la suspensión a petición de parte requiere, dice el 128, con excepción de los casos en que proceda de oficio, con excepción de esos, la suspensión se decretará en todas las materias, salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre y cuando concurran los siguientes requisitos. 1. Que la solicite el quejoso. 2. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Y luego dice, la suspensión se tramitará en incidente por separado y duplicado. Tiene su razón de ser. Al ratito lo vamos a ver. Dice, asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. Entonces, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad. Piensen ustedes en el momento que estamos viviendo. Yo ya tengo, creo que 81 días sin salir de mi casa. O si salgo rapidito a una cosa y el Oxxo me provee. Y yo digo, dicen que la sana distancia, dicen que no debemos salir, dicen que hay el posible contagio, dicen. Pero ya me aburrí. Ya me cansé de esta situación. ¿Qué voy a hacer para no incurrir en como para diluir la responsabilidad, ¿no? Voy con el juez federal y le digo que interpongo el amparo contra las medidas sanitarias establecidas por el gobierno federal respecto de la sana distancia,
respecto del uso de cubrebocas, respecto de en la medida de lo posible no salir de mi casa. Pero yo quiero salir de mi casa y quiero tener un acuerdo, un decreto emitido por una autoridad jurisdiccional que me autorice a salir, que me autorice a no respetar esas cuestiones. ¿Qué me van a decir? Pues fíjate que no, porque esto es de interés social, más que de orden público, porque no hay un decreto que diga que tenemos que estar en nuestra casa, es de interés social, porque ¿qué queremos con esas medidas? Que no haya más contagios y que al haber menos contagios se preserven los lugares en los hospitales para gente que desafortunadamente se contagió con un pariente, un amigo, un vecino, o acudir a un hospital. Me van a decir, no, tú no, Margarita. Ya te aburriste, sorry, baby. Hasta ahí no va mi función. Piénsenlo de otra manera. Starbucks presenta una demanda y dice, quiero vender mi café y quiero que la gente venga aquí a mi local y lo tome aquí. Acto reclamado. La emisión de medidas de sanidad emitida por la Autoridad Federal de Salubridad, donde dice que la sana distancia, todo lo que les relaté hace rato, ¿sí? Y luego dice, yo soy una empresa de participación, una concesionaria, no sé cómo se llaman. Cuando compras el paquete y tienes que hacer exactamente lo mismo que en Estados Unidos, todas son iguales. Tienen que ser los mismos alimentos que se venden aquí, se venden allá, o en Roma, o en España. Franquicia, ¿sí? Los mismos. Y dice, pero yo quiero que se los tomen aquí. Porque tomando aquí, viniendo aquí, no solamente viene una persona, vienen sus amigas, vienen sus niños, vienen al consumir aquí también no solamente se compran un café, se compran una galleta, se compran un pan, se compran un sándwich, algo de lo que venda. Pero después de un café sigue otro y otro. Me interesa que me conceda la suspensión para yo vender en mi local este tipo de alimentos, que además son muy sabrosos. Mira, mi café lo hago con chocolate blanco o con chocolate negro. Queda tan sabroso que la espuma, riquísima. Y mira, el café americano, todos los días molemos los granos de café, traído de las mejores regiones donde hay café. Y mira, mis panes son sabrosísimos. Estos servicios son lo que la sociedad necesita. Te concedo la suspensión. Pídeme la suspensión. Te pido la suspensión. Para ese efecto. ¿Qué le van a decir? Pues fíjate que no. Todo lo que vende será muy sabroso. Bien caro también. Sabroso. Pero bien caro también. Todo está muy rico, sí. Yo también he degustado esos cafés. Todo está muy sabroso. Pero fíjate que no te puedo conceder la suspensión. Porque de concederla estaría contraviniendo disposiciones de orden público. Y más que eso, el interés social. ¿Por qué? Porque al estar en comunicación o en conjunto, las personas sintiéndose ya relajadas de este estar encerrado, estaríamos contraviniendo disposiciones favorables para la comunidad. Y nosotros tenemos un artículo, el 129, dice, se considerarán entre otros casos que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público
cuando de concederse la suspensión, 1. Continuar el funcionamiento de centros de vicio o lenocinio, así como establecimientos de juegos con apuestas o sorteos. 2. Continuar la producción o el comercio de narcóticos. 3. Se permita la consumación o continuación de delitos. 4. Se permite el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad. 5. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave. Y luego dice algo que me llama la atención. O el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país. Pues las enfermedades exóticas en el país no las conozco. Exótico me suena así como raro, exagerado, rimbombante. Antes había señoras que se vestían muy llamativo, muy corto, muy ajustado, unos colores muy chillantes, muy brillosos, y decían, es muy exótica en su vestimenta. Pues hacían de ser las enfermedades, ¿no? Esto es a manera de risa. Pero que si nos sirve la primera parte de la fracción 5. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave. Entonces le dirían, sí, Starbucks, yo sé que es una empresa de participación alemana, que allá son muy limpios, muy esto, muy lo otro, que tu café es muy sabroso, tu chocolate, bla, bla, tus panecillos, sí, todo, muy bien. Pero fíjate que te niego la suspensión, porque se estaría de concedértela, estaría perjudicando a la comunidad. Los que se reunieran ahí voluntariamente, pero estaría provocando que hubiera esa posibilidad de reunión masiva para irse a tomar un café o comerse un pan y que hubiera mayor contagio, peligro de epidemia. Y ahora lo que tenemos está peor, tan peor que le dicen pandemia. ¿Sí? Entonces, puede tener toda la razón del mundo, puede decir que puede quebrar, que la economía, que los trabajadores, en todo eso tienen razón. Pero si en todo eso tienen razón, pero se debe prevalecer, se debe preferir el interés social, el interés de muchos y no el interés de uno, el interés de la comunidad y no el interés de una franquicia que vende café sabroso y caro. Bueno, esos serán unos ejemplos que tienen que ver con esto, con esto de la suspensión. Definitivamente es muy bonita, muy bonito este tema, es muy algo que les quería decir hace rato, es de casos, es casuístico, es decir, no hay un conjunto de reglas así determinadas, definidas, solamente estas reglas para todos los casos. No las hay. Y alguien decía, me acuerdo de un muy alto funcionario que decía, respecto a la suspensión deberíamos hacer una lista del tipo de acto de que se trate y entonces ponerle ahí enseguida si procede o no procede. Y tenerlo así bien clarito para todos los jueces y todos los magistrados en el país, en toda la República Mexicana, que actúen de acuerdo con esa lista. Pues fíjate que no se puede. Y no se puede porque tiene sus variables, sus aspectos distintos. Cada planteamiento es distinto, aun siendo el mismo abogado. Hace el planteamiento de diferente forma y yo tengo que atender al planteamiento que me hacen. No puedo poner todo en un cuadrito y todo tiene que caber en ese cuadrito. No se puede. Pero como ese funcionario no conocía de suspensiones,
porque él resolvía controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, pues qué padre. Entonces no sabía de esta técnica de la suspensión, que es de casos. Al ser de casos, atiende específicamente al acto que se esté señalando como reclamado, ni más ni menos. Nada más al acto que está señalando como reclamado, si tiene ejecución o si tiene consecuencias o efectos, también le dicen. Eso es lo que tiene que analizar. Algunos llegarán a tiempo, otros llegarán con unos efectos ya iniciados, otros con unos efectos más avanzados y otros con unos efectos ya concluidos. Entonces depende de la formulación que haga cada gobernado o cada litigante en su asunto. ¿Sí? Bien interesante, ojalá les guste, ojalá lean esas tesis de jurisprudencia, procuré que fueran de jurisprudencia, y que les aclaren algunas cosas. Se van a referir a otros artículos, el 124, el 136, se refieren a la anterior ley. Básicamente no han cambiado, cambiaron los números, pero no más, ¿sí? Casi que sigue siendo lo mismo, ¿no? Es bien padre. Le vamos a pedir a Manene que nos explique en una clase cómo va su asunto, ¿sí? Si ya tiene la resolución de la suspensión definitiva, y nos ayudaría a saber cómo es, qué formato tiene esa resolución interlocutoria. Busquen en el diccionario lo que quiere decir interlocutoria, por favor. Nos vemos a la siguiente clase. Muchas gracias. Bye.